un momento lo habíamos dicho, la idea era poder publicar, ¿no? En un libro que de pronto puede llamarse Las palabras no muerden o los relatos del Santa Clara y del César Conto. Bueno, vamos a ver de qué el título de lo vamos al final, pero la idea es que allí aparezcan pues publicado lo que surja de aquí y, ¿por qué no? Microrelatos o cuentos. Bien, entonces, te Se escuchamos. cortó la pregunta. Hola, Bien, ahí me escuchas? bien. Yo nací en... ¿Sí? Sí, te escucho. ¿Ustedes? Perfecto. Bien. Yo nací en Neuquén, que está al sur de la Argentina, pero vivo en Entre Ríos, que está al norte. De todas maneras, hace un frío hoy tremendo. Bien, hicimos un taller en la Biblioteca Popular relacionado con microrelatos y a partir de ahí a mí me interesó bastante la temática y estoy preparando algo relacionado con eso. Pero a la vez, en casa tengo un taller literario que nos juntamos cada 15 días y hay gente grande y adolescente. Es chiquito, 5, 6 somos, a veces 2, porque lógicamente vienen de otros lugares o también tienen sus compromisos. Pero ¿por dónde pasa todo esto? Por la necesidad que tenemos a veces de leer y de escribir, que un poco el taller lo que apunta es justamente a eso. Y el interés que vos has propuesto en todas los momentos que hemos estado juntos tiene que ver con eso. Cómo los niños y los jóvenes pueden acercarse a los libros y de ahí poder manifestar lo que ellos sienten o lo que necesitan decir. Otra cosa relacionada con la lectura y la escritura también tiene que pasar por los padres y por los docentes. Entonces, en la localidad de Colón hay una librería y editorial, Bircatelogim, y junto con ellos, con los dueños, organizamos un taller gratuito para docentes, público en general, mediadores de lectura, que lo vamos a trabajar en tres talleres. Es un seminario taller y estamos involucrados. La música Bien. y los libros, yo quería deporte, pero bueno, salió la música y los libros, la lengua, la literatura y los libros, y las nuevas tecnologías y los libros. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver Sí. qué desde la evocación que les presentemos o que les demos, los docentes pueden recuperar la manera de acercar a los niños y a los jóvenes a los libros. Bien, mira, ahora Esa es queríamos, una tarea que tenemos para la perfecto. semana que viene. Aló, aló. ¿Tú me escuchas, María? ¿Sí? Bien, ahora ¿Sí? queríamos que de pronto te dirigieras pues a los niños, muy bien, los que estamos aquí conectados, y nos dijeras o nos hablaras un poco sobre la importancia de la lectura, de cómo abordar textos literarios, de qué forma yo puedo interpretar, ¿sí? Un texto literario y cómo al final nos das un esbozo corto de cómo construir un relato, ¿sí? Y qué tan importante es para nosotros el poder identificar los elementos de los textos narrativos. Sí. Hola, es que se detiene. Hola, ahí no te escuchamos. A la vez. Aló, María. Aló, Sí, yo no los te escucho, escuchamos. yo te escucho, Sí, sino que se te yo detiene te el... escucho. Bien, adelante. Se corta la conversación. Bueno, adelante. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta al momento de escribir? Primero, nuestros sentimientos. Y el que es escritor trata de poner esos sentimientos en la obra que escribe, sea poética o sea narrativa.
La narrativa tiene que ver más con la acción. Entonces, si queremos trabajar un relato, necesitamos tener un personaje. Sí. Ese personaje es el que va a dar vida a ese relato. Entonces, cuando nosotros queremos abordar la lectura e interpretarla, tenemos que saber con qué elementos vamos a jugar. El personaje va a ser uno, el hecho narrativo va a ser otro, el lenguaje que el lector utiliza va a ser otro, la disposición del ambiente, del lugar, también va a ser otro, porque no es lo mismo interpretar un texto de misterio o de suspenso que un texto fantástico. Los ambientes, los lugares donde se mueven los personajes van a ser diferentes. El lenguaje tiene mucho que ver cómo el escritor focaliza al narrador, también tiene que ver. Va a escribir en primera persona, va a escribir en tercera persona. La segunda es muy difícil de utilizar. Conoce todo de lo que le pasa a ese personaje, y esos son los datos que nosotros, o las preguntas que nos tenemos que ir haciendo para poder interpretar desde pequeños un texto. Lógicamente que si hay un adulto, el adulto va a ayudarnos, si somos pequeños, a poder dilucidar qué es lo que sucede en ese entramado de palabras. Si somos mayores, tenemos que tratar de reconocer cuáles son las experiencias de lectura que tuvimos. Digo mayores en el sentido de, por ejemplo, adolescentes. Pueden recuperar en esta otra etapa de esos textos para poder ir acrecentando el vocabulario, la manera de expresarse, reconocer si hay sociolectos, porque a veces puede ser que el autor escriba en un lecto particular de la región que le interesa. Ustedes tienen palabras que son diferentes a las nuestras. Nosotros decimos gurí, panza verde, y ustedes tendrán otras maneras de expresarse. Entonces, todo eso es válido al momento en que nosotros abordamos el texto literario para poder reconocer qué nos quiere decir el autor, qué nos quiere mostrar. Hay un silencio. Sí, ya, ¿ahí me escuchas? ¿Sí? Sí, sí, te estamos escuchando atentamente. De pronto, la estructura de los textos narrativos y para identificarnos un poco, estabas hablando del lenguaje, ¿no? De reconocer esas palabras que cambian por el contexto en el que se emiten, pero de qué forma, digamos, los textos se vuelven universales. ¿Cómo hago para que un texto narrativo, ¿cierto? Un cuento que es en lo que nos estamos enfocando en este taller, en un cuento, lo pueda entender cualquiera, de cualquier lugar? Y para que un texto lo pueda entender cualquiera, tiene que pasar por el lenguaje, profesor. No hay otra. Para que un texto sea universal, pongamos un cuento de Poe, que podemos reconocerlos todos, no solamente tiene que tener estructura, sino haber trascendido, haber sido original, haber sido revolucionario en ese momento, algo tiene que haber dejado. Una estructura tiene una introducción donde nos presentamos al personaje o presentamos el ambiente. Tiene que haber un hecho central, que es donde se desarrolla la acción, y tiene que haber un desenlace, que es donde se termina, con un final cerrado o con un final abierto. Ustedes tendrán sus autores de cuentos cortos, nosotros tenemos otros. Por ejemplo, son muy interesantes los cuentos de Horacio Quiroga para nosotros, no solamente
de un autor que ha trascendido y un autor que se sigue utilizando y que lo tenemos como referencia justamente para esos ambientes, sobre todo ubicados en la selva misionera. Hay otros autores, lógicamente. Particularmente cuando yo me centro en un relato, pienso qué le va a pasar a ese personaje. Sabemos que tengo, bueno, sabemos, vos sabés, yo sé, tengo una variedad de relatos relacionados con la fantasía, relacionado con el miedo, relacionado con el suspenso, pero siempre tiene que haber algo que pueda ubicar a ese personaje. Lo introducimos, lo desarrollamos y le damos un final. No Generalmente, sé si cumple las respuestas. sí, mira, ahora de que algún estudiante tenga alguna inquietud, después de levantando la mano, sí, generalmente tus historias, tus textos, surgen de dónde, provienen de otros cuentos, de la televisión, de otras historias, de noticias, de experiencias, ¿no? ¿Qué tanto cuenta la experiencia en mi proceso creativo? Y no nos has comentado un poco cómo yo debo leer para aprender a escribir esos cuentos narrativos, esos cuentos o esos textos narrativos. Hola, se queda congelada. Hola, hola. Aló, creo que, aló, María, Sí, no sé qué pasó. No sé qué pasó. ahí te escuchamos. Hola, ¿no escuchas? Yo los escucho y te Sí. veo. ¿Tú me escuchaste lo que te Se pregunté? corta mucho la conversación. Sí, está como muy mal la señal. ¿Me escuchaste un poco lo que te dije? Ahí se congeló otra vez. Hola. Creo que María tiene problemas con su... No se entiende, Rubén, se corta. Ahora sí. Cuando dijiste se corta. Hola, ¿ahí no escuchas? Hola, hola. André, abre el micrófono un momento. Hable, Andrea. Hola, ¿Tú ahí me escuchas bien? Allá le tiene la señal, ¿cierto? pues sí, ha de ser. Ah, ya. Ahí ya te vemos. ¿No escuchas? ¿Sí? ¿Sí? Bien, ¿me escuchaste lo que te pregunté anteriormente? Lo de dónde salían las historias, de que cómo debía yo leer los textos narrativos para poder escribir ese tipo de textos. Generalmente las ideas surgen de las experiencias propias, pero también hay a veces un titular de diario que puede ayudar. Ayudar, ¿sí?
Otro autor, escribir a la manera de, no se escucha. Sí, ahí te estábamos escuchando. ¿Sí? Bien. Muchas veces los músicos también dicen, vamos a componer, por ejemplo, una fuga a la manera de Bach. Entonces uno por ahí dice, bueno, voy a tratar de hacer un texto relacionado con lo que dice determinado autor. Por ejemplo, Mujica Lainez, para nosotros, con Misteriosa Buenos Aires, tiene toda una historia, tiene una serie de cuentos relacionados con cosas que han pasado en la Buenos Aires de la época virreinal. Y uno dice, ¿por qué no utilizar algún elemento de los que propone Mujica Lainez para poder trabajar un relato ubicado en Colón? Por ejemplo, el paisaje también inspira bastante. En este momento estoy trabajando con algunos cuentos que tienen que ver, no con el terror, pero sí con un poco de ese suspenso, y tiene que ver con cosas antiguas, porque un día encontré una llave que pertenecía a la casa de mi abuelo, que es una casa que tiene como 100 años. Entonces esa llave me llevó a pensar qué podía haber detrás de ella. A veces una pintura también puede motivar a que uno escriba algún relato. No siempre viene la imaginación sola, siempre hay algo que mueve a la musa, algo que trae. A veces los autores anotamos o escondemos cosas propias que los que nos conocen muy bien podrán descubrir. Y si no, quedará como una anécdota o como algo ficticio solamente. Hemos escuchado a otras de las entrevistadas, entrevistados que has tenido, y yo creo que la mayoría tenemos en cuenta esto, la experiencia propia, el sentir, esos temas universales, el amor, el odio, el desamor, la alegría, eso es lo que lleva a que una persona escriba. Mira, Así sea el diario. bien, María, Sí, sí, las asistentes que están aquí, de todas formas, escriben de una u otra manera, incluso allí Ana Sofía escribe que está en un proceso de escribir un cuento que está ambientado en Argentina. Para estos estudiantes, para los quienes se encuentran aquí, ¿tú qué consejo como escritora le podrías dar a Ana Sofía, que está escribiendo un cuento ambientado en otro lugar, del cual ella, pues, seguramente no ha vivido, ¿no? O sea, toda la literatura incluso si nos es un permite lugar para ir donde a otro uno no lado. vivió, la imaginación vale. Como consejo, Sí, dale. Hola. digo el consejo, se escucha, sí, se escucha muy cortado, no entiendo la consigna. Bueno, yo voy a decir, como consejo es poder expresar todo lo que surja. Yo supongo que nadie ha ido a la luna más que los astronautas. Y sin embargo, tenemos Crónicas Marcianas, que está ambientado en un lugar donde el autor, que no les voy a decir quién es, así lo buscan, no ha ido nunca, y sin embargo tenemos una descripción de paisaje, tenemos una descripción de personajes, entonces la imaginación es la que juega. ¿Qué consejo para Sofía? Y que se anime a expresar lo que ella siente, que se anime a expresar con el lenguaje que tiene, con el lenguaje que adquirió, ponerlo allí. La lectura en el proceso creativo juega el papel importante de poder poner en palabras
lo que tengo de acopio de esas lecturas que hice. Cuando uno lee, no puedo hacer las dos cosas, hablar y leer, Rubén. No me quites la pregunta. Cuando uno lee, se van quedando incorporados en nuestra mente y a veces en nuestro corazón palabras. Palabras. Esas palabras nos van a ir llevando a escribir. Entonces, vamos a la pregunta. El proceso de lectura incide en el proceso de escritura, porque voy a tener en cuenta un modelo de qué quiero escribir. Si voy a trabajar con la narrativa, todos esos cuentos que escuché desde que era pequeña, que leí cuando iba a la escuela secundaria o a la escuela primaria primero, me van a marcar una estructura, que ya la mencionamos, la introducción, el nudo y el desenlace. Esa va a ser una de las primeras cuestiones que tengo, y que el niño pequeño, cuando empieza a hablar, ya está trabajando con una estructura de relato. No leyó todavía porque no está alfabetizado, pero sí podemos entender que está leyendo el libro. Estrategias para entender los textos. Sí, pero Estrategias. no, pero antes es que yo te estaba escribiendo como unos puntos a desarrollar, ¿sí? Entonces, Sí. y uno era, antes de esas estrategias, eran tres aspectos puntuales que necesitamos para escribir, que tú consideres. Y luego sí, Bueno, para escribir lo primero es tener la necesidad de decir algo. Todo escritor tiene la necesidad de decir algo, en cualquiera de los textos que quiere escribir, perdón, en cualquiera de los géneros que quiere escribir. Primero es la necesidad de decir algo. El segundo punto es tener un lector imaginario, lector hipotético, lector real. Esas son las necesidades que nos llevan a escribir. Manifestar los sentimientos es otra. La necesidad de contar es importante. ¿Por qué nos está pasando lo que nos está pasando? ¿Quién nos quiere escuchar? ¿Tenemos a alguien que nos escuche? ¿A alguien que le está pasando lo mismo que a mí o que está teniendo esa necesidad? Así que ahí ya tenemos 3 puntos. Necesidad de contar, tener un lector, manifestar los sentimientos, poner en palabras esas ideas que están circulando por mi mente, escribirlas de una manera que pueda ser leíble y querible, porque también eso es importante al escribir. Tengo que tener ganas de leer ese texto. Y si es un relato, por más breve que sea, no lo tengo que dejar ahí. Tengo que tratar de leerlo completo. Mencionaste microrelatos. El microrelato tiene, bien, el microrelato tiene que tener una característica especial. Es muy breve y puede ser de humor, puede ser absurdo, puede ser de terror. Eso lo determina cada uno, pero igual tiene que tener su estructura. La introducción, el nudo y el desenlace, que puede ser, lógicamente, abierto siempre y sorpresivo. Sobre todo sorpresivo. ¿Qué estrategia podemos trabajar aquí como para manifestar esto? Y me perdí en la última pregunta. Me perdí la última. no, ya, Estrategia lector. listo, dale. Sí, como estrategia lectora, nosotros tenemos que pensar qué tipo de lectores somos. ¿Somos lectores noveles o somos lectores expertos? Si somos lectores noveles, tenemos que empezar lógicamente con esas estrategias de poder acercarnos a la historieta. Esa es una buena estrategia. La lectura de los cómics, la lectura de los comunicados a veces que se dan. Ahora tenemos demasiada propuesta de lectura tecnológica. La tecnología me permite poder insertarme en distintos grupos o ver
distintos videitos, por ejemplo, que también son lecturas. Esa es una estrategia para empezar a leer. Y si soy un lector experto, la estrategia es meterme dentro de ese autor y poder seguirlo. Me parece que una de las cuestiones más válidas es encontrarle el encadenamiento y la figura que el escritor quiso poner en ese texto. Por ejemplo, tenemos las sagas. Hay muchas sagas ahora. Tomemos Harry Potter, que es bastante común, ¿no? El personaje común, pero yo tengo que conocer distintos elementos. Tengo que conocer de reyes, tengo que conocer de elfos, que un niño pequeño no lo va a hacer. Entonces, un experto sí, cuáles son las guerras, cómo puede relacionar esas batallas que se dan con otras, y esas también son estrategias a tener en cuenta. ¿De qué manera se pueden ir asociando los hechos y cómo los puedo relacionar con parte de lo que puedo, y valga la redundancia, compartir con otras áreas? Bien, muchísimas gracias. A los niños les voy a comentar que dentro de 8 días esperemos traer más preguntas, traer las sugerencias que quedaron hoy, para que si Dios posible y lo permita, pues María Lener nos acompañe y empecemos a elaborar ya dirigido a ellos la escritura del microrrelato, ¿sí? Para ponerlo aquí en común, para leer cada uno su texto. Pero antes vamos también escuchando más sobre este género, sobre el cuento, sobre la narrativa en la próxima sesión, ¿vale? Y esperemos que en el próximo encuentro pues estemos bien de conexión, de conectividad y podamos pues hacer que fluya más bien la sesión. Niñas, un placer, Andri, te mandamos todos los éxitos del mundo mañana. Yo sé que tú vas a estar y serás la mejor mañana en tu prueba que tienes, de acá lo mejor. Y bueno, María, un placer y nos vemos dentro de 8 días. Dios mediante. Cariños para todos.